Hola, ¿cómo están? Lindo ver que llegan, qué bueno. Quienes acuden a esta invitación. Hola, Viole. A veces no menciono los nombres porque siempre queda alguno afuera, pasan rápido las notificaciones y no llego a verlos y estamos desde Guía Espiritual saliendo en vivo por nuestras 3 redes. Tenemos un canal de YouTube donde estamos saliendo en vivo y invitamos a los comentarios y saludos también por acá. Desde Instagram, Cecil, qué lindo, desde España. ¡Wow! Y te quedaste. Bueno, un honor que participes de este espacio desde allá. Y también nuestra comunidad de Facebook. Así que estamos abiertos por todos los canales y es una enorme alegría para todo el equipo de Guía Espiritual cuando llegan estos momentos. Saben que soy la imagen más visible, pero Guía Espiritual es un equipo de personas y hay mucho cariño y esfuerzo y esmero puesto en cada cosa. Así que de parte de todo Guía Espiritual, una cálida bienvenida. Tratamos temas en estos vivos que tienen que ver con el abordaje de cosas muy cercanas y muy necesarias para nosotros. Vivimos tiempos desafiantes y muy difíciles y tratamos de brindar maneras de ayudarnos a navegar esos mares más bravíos. eh, y hoy el tema de hoy es justamente un tema que apunta a esto. Si miramos como el raconto de nuestros temas, aparece bastante los pensamientos negativos, el miedo, la ansiedad, eh, distintas maneras de encogernos, de constreñirnos, de empequeñecernos en la existencia y eso da como resultado que suframos mucho. Entonces el tema de hoy tiene que ver con la angustia existencial. Es salí de la angustia existencial. Así que vamos a hablar de esto y claro, por supuesto que tratamos en otros vivos de la alegría, de la felicidad, del bienestar, cómo cultivar y expandir esas posibilidades desde ya. Eh, Aclaremos que cuando nosotros somos lanzados a la existencia, como todos nosotros, estamos ya en la existencia, ya estamos acá, no hay duda, tomamos contacto con dos posibilidades por igual, ¿eh? La felicidad y la infelicidad, la luz y la oscuridad, y la calma y la angustia. Eh, Esas dos posibilidades se presentan ante nosotros de igual manera, pero sucede que a medida que empezamos a vivir, se plasman unos moldes en nuestra mente, en nuestra mirada, ciertos filtros, condicionamientos, programas, creencias, condicionamientos que son como moldes, y ya no vemos más la existencia como es, sino como la vemos. Entonces, lo que sucede es que tenemos que trabajar sobre esos moldes para que jueguen a nuestro favor y sepamos que si tenemos moldes que tienden a ver la existencia como algo negativo, se los puede trabajar para que la existencia empiece a revelarse en sus aspectos positivos también, ¿no? En la existencia hay un juego de dualidad. Nunca vamos a poder quedarnos con una parte nada más. Es como ese símbolo del taoísmo del yin y del yang. No es que uno se queda con una mitad. Cada parte contiene el germen de la otra y se necesitan mutuamente para conformar toda esta realidad rica y cambiante. O sea que no se trata de quitar un aspecto de la realidad. Si nosotros partimos a la existencia con la intención de voy a despojarme de todo lo que me molesta, voy a quitar todo lo que me hace sufrir, voy a erradicar y eliminar el dolor de mi vida, no nos va a ir bien. Nos vamos a frustrar muchísimo porque pese a nuestros mejores intentos, la existencia es dual. Y aunque haga bien los deberes y los mejores esfuerzos, nada va a evitar que me toque la dualidad de la existencia y que pase por instancias de dolor y de sufrimiento. La existencia, existir, implica eso. Pero implica gozar y disfrutar también. Entonces, lo primero que señalamos en este vivo es las dos posibilidades están brindadas a nosotros
no nos quedemos enquistados si hemos tenido una preponderancia de negatividad, de dolor, de sufrimiento que nos dejó deprimidos, angustiados, abatidos, cansados, agotados, desesperanzados. No nos quedemos enquistados allí. Estos vivos es ayudarnos a superar los estados, a ser más grandes que nuestras circunstancias. Siempre tenemos que saber que esta es una posibilidad. Entonces, no importa cuánto la existencia o la vida te haya golpeado, te haya dolido, te haya herido, hay una manera de sobrellevar esa condición. Entonces, vamos a separar, ¿por qué hablamos de angustia existencial hoy? ¿Qué es lo que pasa con este tema de angustia existencial? Bueno, a diferencia de la angustia personal, yo puedo estar angustiada por un problema y entonces se me va a ir la angustia en cuanto resuelva ese problema, ¿no? Puedo estar angustiada por una situación laboral o por una situación de salud o por una situación afectiva, un conflicto con alguien a quien quiero o angustiado por alguna condición de mi vida. Eso lo resuelvo abordando específicamente la causa, ¿no es cierto?, de esa angustia personal. Pero eso no es el tema del vivo de hoy. Eso merece el trabajo en otros espacios. Hay terapias y hay cantidad de maneras de trabajar en la angustia personal, y también las prácticas espirituales, claro, que nos ayudan para eso. Desde la espiritualidad, básicamente, la angustia personal se disipa en gran medida cuando aprendemos a hacernos más grandes que las circunstancias, como decía, a cultivar maneras de salirnos de nosotros. Entonces puedo estar angustiada porque no se dieron las cosas como quería, o puedo estar angustiada por una situación que puede estar difícil o desafiante en mi vida, pero resulta que cuando salgo hacia afuera, las enseñanzas espirituales nos dicen: salí hacia afuera, salí en dación, en servicio, en amor, en interés, en conexión. Y cuando hacemos esto, nos encontramos con una gran cantidad de formas de vida, algunas mucho más sufrientes que nosotros, otras más gozosas, pero que la realidad es muy diversa. Entonces, al expandir nuestra visión, al expandir nuestra realidad, sucede que entramos en un contexto más grande, y dentro de ese contexto más grande, esa angustia personal se disipa, se diluye en una totalidad que la recibe y le da una proporción mayor. Angustia existencial tiene que ver con un poco el hecho de que si escuchamos las noticias, si salimos a caminar por la calle, si tomamos contacto con la realidad del mundo, con los dolores de la guerra, del hambre, de la pobreza, de la contaminación, del odio, de la violencia, de la separación y la polarización, y no podemos dejar de ver esto cuando salimos a contemplar o a recorrer nuestro contexto colectivo. Puede suceder que sea tan abrumador lo que encontramos, eso aumentado por los dispositivos y por internet y por la capacidad de enterarnos del dolor de todo el mundo simultáneamente, cosa que cuando esto no existía no era posible. Era ya el dolor de mi entorno, de mi pueblo, de mi familia, pero ahora tenemos a mano todo ese dolor, que a veces entra en una angustia existencial de decir: siempre va a haber una cantidad de gente sufriendo, siempre va a haber una cuota de violencia sucediendo, siempre va a haber alguien en situación de desprotección y de desamparo y de necesidad. Y eso puede ser muy abrumador cuando tomamos conciencia de esto y entrar en un estado de angustia existencial. ¿Y por qué hablamos de esto? Si nosotros tuviéramos una alegría existencial, bueno, nos juntaríamos para decir qué fabulosa que es la alegría existencial, pero no precisamos reflexionar o herramientas o ayuda para vivir la alegría existencial, porque seríamos simplemente alegres por el mero hecho de existir. Entonces eso no requiere ayuda. Nadie requiere ayuda para ser alegre y ser feliz. Eso lo sabemos llevar con mucha naturalidad. Pero sí precisamos ayuda para sobrellevar el dolor y la angustia y el pesar y el gran resquebrajamiento interno que se da entre lo que soñamos, entre lo que deseamos, entre lo que anhelamos,
entre aquello a lo que aspiramos y lo que vemos en la realidad. Eso provoca una enorme angustia existencial, que no importa cuánto haga para resolver, para ayudar, para dar, para participar, se me va a ir de las manos esto, es demasiado grande, demasiado inabarcable, por mí o por un grupo de personas. Y cuando nos adentramos en la trama del mundo, volvemos a esta noción del yin y del yang, que siempre va a haber una cuota de felicidad y una cuota de dolor. Y esto puede ir cambiando de lugar o de configuración, pero los dos están siempre como en una danza. Esa tensión que se genera entre esos dos opuestos es toda la existencia que nosotros vemos con todas sus posibilidades. O sea que la angustia existencial puede surgir por comprender que aunque yo haga todo y trabaje junto a otras personas, no voy a poder disminuir la cuota de dolor implicada en la existencia, ¿no? Entonces se genera como una angustia de existir, una angustia de que no puedo resolver, por más que tenga buenas intenciones y buenos medios, hábiles medios, esa parte dolorosa de la existencia. Y es cierto que si miramos el mundo sin engañarnos y sin edulcorarlo, nos puede provocar una profunda angustia existencial. Vamos a ir hablando cómo no engancharnos con eso. Por lo pronto, lo primero que tenemos que hacer es mirarlo, es comprenderlo, es tomar contacto con eso. Hay ciertas lágrimas, como dice una gran maestra, hay ciertas lágrimas que es preciso llorar. Que si vos salís a la calle, si vos mirás un poco las noticias, los reportes de las guerras, los reportes de la violencia, de la contaminación, de todo lo que provoca sufrimiento a la tierra, a los seres, de todas las dimensiones y reinos, si no te angustias es como que estás viendo otro canal, si no te estruja el corazón, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque nuestro núcleo interno, nuestro núcleo más profundo, ese núcleo espiritual, ¿no? Que es el objeto y el porqué de hacer estos encuentros y estos vivos, no es un grupo de política, no es un grupo de soluciones sociales o culturales, todo eso tiene su espacio y su lugar, no es un hospital para curar enfermos, es un espacio de trabajo interior y espiritual. Abordamos esa dimensión. Porque entendemos que si sabemos conectar con nuestra dimensión más interna, la dimensión interna no está dentro de esa polaridad, de esa dualidad que mencioné. La dimensión espiritual no es parte de esa dualidad pesar o placer, sino que trasciende eso, lo envuelve. Es ese espacio vasto e infinito donde esa dualidad puede existir. Nuestra esencia más íntima no tiene que ver ni con la felicidad ni con la infelicidad provocada por objetos externos, sino que tiene que ver con una paz innata, esa paz que en los evangelios se dice la paz que está más allá de toda comprensión, porque no tiene que ver con una causa que la provoca, es una paz, es una dicha, es la palabra preferida espiritualmente para hablar de esto, es una armonía, es una dicha, es una paz que no tiene una causa que se encuentra en una circunstancia, sino que es la expresión de la naturaleza misma de nuestra esencia espiritual. Entonces allí está siempre todo en calma y todo en armonía, y nosotros no dejamos nunca de ser eso. En nuestro interior eso vive, eso pulsa, eso es nuestra esencia íntima. Y por eso nos angustia la existencia cuando vemos seres sufriendo, porque va en contra de nuestra naturaleza íntima. Todo lo que vaya en contra de la armonía, del equilibrio, de la expansión, de la creatividad, del gozo, del amor, lo que atenta contra el amor, contra la conciencia, la luminosidad y la calma, nos perturba porque es contrario a nuestra propia naturaleza. El hecho de que nos perturbe es la prueba de esto. No convivimos bien con eso. Es como que hay algo en nosotros que siente esto está mal. Esto está mal. Más allá del perjuicio material humano que eso provoca, tenemos la sensación, y esa es la angustia existencial. Como están planteadas las cosas, hay algo que está mal.
que necesita abordarse, que necesita intervenirse para transformarlo en algo mejor. Y ahí es donde llegamos entonces al hecho de la angustia existencial. Y me recuerda una práctica que un maestro budista sugería, que tiene que ver con lo que estoy diciendo, que hay ciertas lágrimas que hay que llorar. Entonces, antes de poder resolver o hacer algo con esas lágrimas, tenemos que llorarlas. Entonces, antes de no engancharnos con la angustia, tenemos que aprender a evitar la angustia y a entender por qué surge. Y la angustia existencial, decía este maestro, cuando empezamos a trabajar para nosotros poder alcanzar la trascendencia de lo que nos perturba y ayudar a otros a trascender eso que les perturba, en nuestra naturaleza está hacer eso. Nos queremos sentir bien y queremos ayudar a los demás a sentirse bien. No nos gusta ser causa del sufrimiento de los demás. Eso sería algo que también es contrario a nuestra naturaleza. Entonces, los seres somos en nuestro interior amorosos y pacíficos. Hay una bondad básica. Y para empezar a trabajar, para resolver esta angustia existencial, este maestro budista sugería empezar con el corazón roto, ¿no? Y la angustia existencial es esto, es nuestro corazón roto. Es que nos encantaría salir a caminar por la calle, nos encantaría aprender las noticias y sentirnos orgullosos. Y decir, wow, ¿en qué mundo evolucionado que vivimos? Qué hermoso ser parte de esta realidad. Qué orgullo ser parte contributiva de esta realidad. Ser abono de amor, de conciencia, de felicidad, de prosperidad, de abundancia, de bienestar. Nos encantaría poder hacer eso. Salir a la calle y contemplar gozosos la realidad. Pero salimos a la calle y nos espantamos, ¿no? Nos espantamos. Y a veces no hace falta salir a la calle, nos espantamos con lo que tenemos dentro y en el entorno donde vivimos. Y ahora empezamos a encontrar las causas y las explicaciones y las razones y las soluciones para esto. Entonces, empezar con un corazón roto quiere decir que por el momento no puedo cambiar eso. Me encantaría tener una varita mágica, ¿no sería fabuloso? Tener una varita mágica y a todo el dolor convertirlo en felicidad, a toda la oscuridad convertirla en luz, a toda la desarmonía convertirla en armonía, toda la ignorancia convertirla en sabiduría, toda esclavitud convertirla en libertad y toda limitación en liberación. Sería maravillosa esa varita mágica. Pero mientras la vamos fabricando, entre las distintas cosas que vamos fabricando en este mundo, empezar con un corazón roto quiere decir que este dolor que me provoca ver a alguien sufriendo, ver la injusticia, ver la pobreza, ver la violencia, ver el odio, ver la contaminación, ver la separación, ver la polarización, que todo esto que en mí provoca sea el abono para que no me detenga en mi trabajo, para integrar, superar y para resolver esto en mí, en principio en mí, para poder ser un abono de todo esto en la existencia. Entonces, la manera de empezar con el corazón roto es no encender Netflix para correr a distraerme de lo que no me gusta, no dar vuelta a la cara para no tener que tomar contacto con cosas que me incomodan, sino poder sostener esa mirada allí, aunque eso implique que se nos estén cayendo las lágrimas de dolor y de angustia y de frustración, pero poder tener ese coraje interno espiritual de estar allí, de estar tomando contacto con eso para asegurarnos de poder integrarlo, de poder conocerlo y de poder hacer luego algo al respecto, ¿no? Entonces, esta primera parte del vivo es para validar la angustia existencial. Es para entender que es contrario lo que vemos a lo que anhelamos y a lo que sentimos y a lo que nuestra esencia espiritual es. Por eso la angustia. Estamos como rotos, quebrados internamente. Nuestra esencia pugna por algo y la experiencia es contraria a lo que la esencia querría. Entonces, en esos casos, lo primero que se nos recomienda hacer tiene que ver con reconocer esta angustia y usarla de abono. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Es que yo voy a determinarme más a trabajar
por todas las posibilidades que multipliquen las puertas que conducen a la felicidad. Porque hay tanta injusticia o tanta violencia, voy a permitir que eso sea el abono para que no me detenga en mi determinación de multiplicar las posibilidades de la justicia o de la armonía en mi vida, en mi comunidad, en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, en mis ámbitos y en mi mundo, ¿no? Entonces, el primer paso para esto es reconocer esto que está acá, ¿no? Una vez que lo reconozco, permito que esto se manifieste. Permitir que esta angustia sea sentida, porque hay algo muy dignificante en sentir angustia existencial, en angustiarnos por cómo es la existencia. Reconocer el primer paso y permitir sería el segundo paso, que tiene que ver con este espacio que brindamos, amigable y amplio, darle el permiso para que, permitir es darle el permiso para que esa angustia esté, porque tiene un motivo muy válido. En la vieja cultura, que ya por suerte está quedando atrás, de poca inteligencia emocional, en la vieja cultura de poca o nada de inteligencia emocional, cuando una persona lloraba, se trataba enseguida de llevarlo para otra cosa. Bueno, no llores, bueno, distrae, mira, uy, mira el pajarito, ay, vení, vamos a hacer esto, vayamos al cine, agarrar la cartera, vamos de compras, ¿no? O bueno, ya pasa, bueno, ponete bien. En la antigua cultura. Ahora aprendemos que no tenemos que establecernos en una identidad sufriente, pero hay ciertas lágrimas que hay que llorar. Y si se acaba de morir alguien que quiero mucho, esas lágrimas deben ser lloradas, y esa angustia o ese pesar o ese dolor tiene que ser expresado, porque es digno, porque está dando cuenta y evidencia de qué importancia tiene esa persona para mí. Entonces esas lágrimas tienen que ser lloradas y el espacio a esa angustia tiene que estar. Entonces este permitir no quiere decir regodearme y convertirme en una identidad angustiante con patas. No quiere decir eso. Quiere decir dar el espacio para que esa angustia tenga su lugar, porque si tiene derecho a estar aquí la calma y la alegría, bueno, la angustia también debería tener el mismo derecho, ¿no? Así como reconocemos derechos humanos universales. ¿Qué quiere decir esto? Todo ser humano, por ser humano, ya nace con acceso a determinados derechos, solo por ser humano. Todavía no hizo nada, no actuó ni bien ni mal, por ser tiene derechos universales, inalienables. Las emociones que sentimos también tienen derechos universales, inalienables. Un derecho a ser. Entonces, en la vieja cultura, en la falta de inteligencia emocional, había una cantidad de emociones que se quitaban del espectro. Entonces, no había que estar deprimido, no había que estar triste, no había que estar ansioso, no había que estar preocupado, no había que estar bajoneado, no había que estar enojado, no había que estar embroncado, no había que estar... ¿no? Y todo eso, ¿qué pasaba? No se le daba entidad, no se le daba el derecho de expresarse. Entonces, a partir de allí, grandes traumas y grandes problemas humanos se generan, porque eso no es que se resuelven y desaparece, como vimos muchas veces cuando hablamos de emociones. Entonces, primer paso, reconocer y permitir que la angustia esté. ¿Por qué? Porque es una emoción y tiene derecho a estar, como la felicidad, o como la calma, o como la alegría, o como el entusiasmo, o cualquier otra emoción. Luego, el tercer paso sería investigar. Investigar esa angustia, qué forma tiene en mí. ¿Con qué palabras llega la angustia? ¿Qué es lo que me angustia? Y poder tomar contacto investigando, no solamente de dónde viene la angustia exactamente qué, porque a veces nos contamos la historia, estoy angustiado por tal cosa, pero resulta que eso se resuelve y la angustia no se va. Lo que demuestra que entonces la causa de la angustia no era esa, era otra. Y hay que ahí profundizar, investigar apropiadamente para ver por qué esta angustia está acá, por qué sentimos angustia existencial. No correr a taparla, negarla o distraernos, sino investigar por qué esa angustia está acá. Porque como dice Rumi, el poeta persa, es un mensajero del más allá cada una de las emociones y trae importantes mensajes. Investigar también dónde está en mí esa angustia. Investigar que
Esa angustia tiende a ser, por ejemplo, para una persona un nudo en el estómago. La angustia para otra persona tiende a ser un gran peso sobre los hombros. Para otra persona la angustia es como una manta de amianto que no le permite levantarse y tener fuerza para hacer sus actividades durante el día. Entonces investigar esa angustia, cómo se expresa en mí, y luego nutrir donde sea necesario, nutrir lo que me esté siendo necesario en ese momento. Si me siento desamparada, por ejemplo, si me siento aislada, bueno, darme conexión, darme protección, darme sostén. Recuerden que dentro de nosotros, así como dicen que dentro de nosotros tenemos una farmacia, ¿no?, de distintas posibilidades y sustancias para compensar y curar nuestros desequilibrios, también dentro de nosotros tenemos una enorme variedad de recursos. Y buscar los recursos que necesitamos para poder ampararnos, para poder calmarnos, para poder ayudarnos a nosotros mismos en esas condiciones, ¿no? Ese sería el cuarto paso. Pero tengo que pasar por los tres previos, no puedo llegar al cuarto sin haber pasado por los tres pasos previos. O sea que la angustia existencial va a requerir que la reconozca, que le permita estar, que la investigue para luego poder nutrir lo que estoy necesitando. Capaz que lo que estoy necesitando es conexión. Conexión con otros seres que puedan comprender esta angustia, ¿no? Hay personas que si uno le empieza a compartir su angustia, enseguida nos cortan o cambian de tema porque prefieren poner su atención en otra cosa. Bueno, esas no serían las compañías y las conexiones que estamos necesitando. Deberíamos encontrar los seres que sí estén abiertos y dispuestos a venir al encuentro de nosotros donde nosotros estamos, no simplemente en un lugar idealizado o imaginado, porque esa conexión no va a ser fructífera, ni va a ser positiva, ni real, ¿no? Si surge de una intención de encuentro imaginado y no de lo que realmente está aquí. Recordar entonces que somos, dicen, seres no solo biológicos, el cuerpo, nadie puede dudar, somos seres biológicos. O sea, habitamos un cuerpo biológico, claro que sí, que es vida, que tiene sus pautas, sus necesidades, sus leyes, que tiene que estar en armonía, que tiene que estar vigoroso y disponible para poder lanzarnos a la existencia, a cumplir el propósito de ser de la forma que cada uno lo sienta. Somos también psicológicos, tenemos la mente, tenemos los pensamientos, las emociones, tenemos todas estas capacidades de reflexión. Somos sociales, pese a que los dispositivos generan esta falsa sensación de que podemos estar solos. Si se rompiera el dispositivo, necesitaría urgentemente de un otro para que me lo arregle. Es decir, somos biopsicosociales. Y somos parte inseparable de una trama existencial, no solamente con otras personas, con la Tierra. No vivimos en una cápsula en el espacio, crecemos de y vivimos en y pertenecemos a la Tierra. Entonces, esta parte bio, cuando digo cuerpo, es el cuerpo de la Tierra también. Somos parte inseparable. Es nuestro alimento y nuestro sustento. Esto quiere decir que lo que pasa en la totalidad, lo que pasa en la Tierra, lo que pasa en otras personas, lo que pasa en la existencia toda, que nos enteramos de una manera u otra, produce profundo impacto en nosotros. Por eso la angustia, porque no es solamente si me fue mal en un examen o si estoy a punto de perder un trabajo o no encuentro un trabajo y necesito urgentemente uno, sino que tiene que ver con dar a esta situación existencial que dije es profundamente contraria a nuestra esencia interna. Es anormal, es patológica en muchos sentidos, de verdadero patos o dolor o sufrimiento, que toda instancia de violencia, de odio, de agresión, mal canalizado y expresado genera mucho daño y que esto
entonces nos obliga a dar ciertas respuestas, que una posibilidad, por ejemplo, es enfermarnos, es una forma de dar respuesta. Estresarnos es una forma de dar respuesta a cosas que nos abruman, a cosas que no podemos integrar, que no sabemos cómo o que no podemos sencillamente. Entonces, vivimos en esta trama social, cultural, que fue creada a lo largo del tiempo por no exactamente personas sabias, por grandes sabios iluminados, sino por personas que, por no ser sabias y libres internamente, con su mejor intención en muchos casos, pero crearon muchos mandatos y muchos condicionamientos e imperativos sociales y culturales que nos hacen mucho daño, que no nos ayudan a crecer, a expandirnos, ¿no? Nuestra naturaleza interna es expansiva y comunicativa, es amorosa, es creativa. Y estos mandatos y condicionamientos imperativos sociales juegan en contra muchas veces de esta naturaleza interna y nos llevan, por ejemplo, a hacer, a conseguir, éxito, cosa, fama, dinero, poder, reconocimiento, aprobación, lo que fuera. Y en pos de hacer esto, y es un entrenamiento que recibimos desde muy chiquitos, en pos de hacer esto, nos vamos alejando de lo que nosotros vamos necesitando y sintiendo. Y eso es una gran fuente de angustia para nosotros, una angustia crónica, existencial y constante. No sé qué soy, porque estoy como anestesiado a mí mismo, porque tanto vivo siguiendo las consignas que esta trama social impone, que ya perdí la forma de escucharme a mí misma, de ver qué soy y qué necesito realmente. Tanto nos han entrenado para conformarnos a una imagen, para conformarnos a una forma, para hacernos gustables, aprobables y aceptables a la mirada de otros, que dejamos de ser quienes somos y que dejamos de escuchar qué necesitamos, cuánto, cómo, dónde y cuánto necesitamos lo que necesitamos. Esto genera como ese anestesiamiento en pos de cumplir esa imagen cultural, social, que termina alejándonos de nosotros mismos y que nos hace tremendamente individualistas. Y si hay algo que nuestra naturaleza espiritual no es individualista. Nuestra naturaleza espiritual es colectivista. Nuestra naturaleza espiritual dice, es imposible que yo sea feliz si vos no sos feliz. Es imposible que yo disfrute si vos no disfrutas. Porque vos sos yo en otra forma. Y para que mi felicidad sea plena, tiene que ser total. No sirve salvarme a mí mismo y ponerme en un lugar cómodo y protegido. Entonces nuestra naturaleza interna, exacto, sobreviviendo así vamos, pero no estamos hechos para sobrevivir. Esa consigna, ¿no? El imperativo, por supuesto que en el instinto está la supervivencia, pero si nos miramos bien, es como decir un auto Fórmula 1. No está hecho para ir alrededor de la plaza de un pueblo a 30 por hora. No está hecho para eso. Lo puede hacer y puede cumplir esa función, pero sería un tremendo desperdicio porque está elaborado y creado para ir a muchos cientos de kilómetros por hora y hacer, ¿no?, proezas que otros autos no consigan. Y nosotros somos ese Fórmula 1 de la creación. Entonces nos quedamos reducidos a la supervivencia y claro que nos angustiamos porque nuestro interior pugna por la expansión. Somos seres expansivos, comunicativos, conectivos, amorosos, creativos y poderosos. Entonces, si nos reducimos a un yo chiquitito, aislado y asustado, claro que nos angustiamos. Y en algún momento miramos todo que replica ese modelo, porque todo es ese modelo,
individualista y acotado y de supervivencia, de mera supervivencia, lleno de promesas rotas, de promesas incumplidas, empujándonos a hacer todavía más, a conseguir y acumular todavía más, lo que nos anestesia más, lo que nos aleja más de nuestro ser. Entonces esa angustia tiene que ver con eso. ¿Entienden por qué la importancia de explicarla y de validarla? Que si estás viendo este mundo y esta existencia como le estamos explicando y te angustias, hay algo muy sano en vos. Que si estás viendo este mundo y sos feliz, hay algo que no está bien, que no está despierto en vos. Hay algo que está anestesiado si no te conmueve la violencia y el odio y la carencia y el sufrimiento innecesario y la esclavitud y la limitación y tantas cosas, ¿no?, que vemos. Entonces, nadie, por supuesto, elige ser ansioso, ni angustiado, ni deprimido, ni estresado, ni enfermo. Nadie lo elige. Son respuestas que damos a esta realidad tan contraria a lo que somos. Son respuestas que no resuelven, pero no ha surgido otra manera. Algo tenemos que hacer frente a esto tan abrumador. ¿Vieron cuando un tipo de respuesta ante cosas muy estresantes, sabemos que una es escapar, como hacen los animales, ante el peligro escapan, otra es enfrentar y pelear, ¿no? Si fuera una fiera, lo que haría es enfrentar y pelear, pero otro es el parálisis, es quedar paralizado. Es una respuesta. Y yo te pregunto, ¿la parálisis resuelve algo? ¿Resuelve el problema, el conflicto? No, es simplemente una manera de hacerte como transparente. Quédate ahí quieto, duro, que no pase nada. Es una respuesta desesperada ante un peligro que parece más grande de nuestra capacidad de responder a él. Y sí, es lo que surge como una cosa instintiva, pero no va a resolver la causa de ese peligro, ¿no? La parálisis. Entonces, tenemos que replantear las pautas en las que vivimos. Y por eso este espacio existe. Porque hay personas que pueden independizarse de este contexto y sistema y decir, bien, ya escuché la cultura y la sociedad y las propagandas que me dicen todo lo que tengo que comprar para ser feliz, el sistema, ya escuché el sistema. Ahora es momento de volver a que eso que está anestesiado, y esto se simboliza muy bien en el cuento de la Bella Durmiente, porque la bella que duerme es tu alma, y la Bella Durmiente está ahí hace mucho tiempo, durmiendo en el palacio, y dicen tanto tiempo, que se rodeó de vegetación el palacio de la Bella Durmiente. Y que el príncipe, para llegar ahí, tiene que cortar con su espada todas esas, ¿no?, plantas que crecieron alrededor, casi tapando el palacio. Entonces, eso simboliza, esa princesa está, no te preocupes, que está durmiendo, pero está. Entonces, eso simboliza todo lo que recubre. Esa parte tuya está anestesiada, la parte que esplende, la parte que brilla, tu poder, tu creatividad, tu amor, tu compasión, tu alegría, tu felicidad, está ahí anestesiada, pero hay una manera de que ese príncipe bese los labios de la princesa para que despierte del largo y profundo sueño. Y las enseñanzas espirituales son esto. El príncipe llega para dar el beso que despierta de ese profundo y largo sueño a la princesa de tu alma dormida. Entonces esto tiene que ver con cambiar las pautas. Si la princesa queda ahí en el castillo durmiendo, no pasa nada, puede seguir durante siglos durmiendo. Tiene que provocarse un cambio. ¿Qué cambio? Llega un príncipe de otro lugar con otra condición. Eso quiere decir que llega otra manera de ver la vida, otros principios, otras pautas que vas a abrazar porque son congruentes, no ahora con la cultura y la programación del sistema, sino son congruentes con lo que tu corazón te está pidiendo, con tu yo profundo. Nunca dudes de esa capacidad. Hay una sabiduría interna que es esa princesa que duerme. Hay una felicidad interna, hay una seguridad interna. Y cuando aprendes a conectar con eso, despierta. Y cuando esa princesa despierta, llena de su canto, de su belleza, de su voz, de su alegría, nuevamente el palacio, ¿no es cierto? Y el alma, cuando despierta, llena de todo eso nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que darle?
el contexto para que esta naturaleza nuestra despierte tiene que ver con darle un contexto de aceptación y relajación. Eso es lo que precisa. Un contexto de aceptación y relajación. Esto que se ha constreñido, restringido, apretado, cerrado. La angustia es eso. Observa tu cuerpo cómo está cuando te angustias. Está todo comprimido, ¿no? Tenso, cerrado. Y lo que necesitamos para empezar a cambiar esto es esa expansión, es poder darle un contexto de aceptación y de relajación. Por eso meditamos. Meditar es poder salirme de todo lo que estoy haciendo, ¿no? Esa rueda del hacer, entrar en un espacio de pausa y empezar brindándome un entorno de relajación, porque estoy quieta y estoy en pausa, entonces eso permite entrar en relajación. No necesito la tensión de cuando estoy corriendo o esforzándome, la relajación y la aceptación de lo que hay, la aceptación de lo que hay aquí, ahora. Y este trabajo nos va a llevar, este trabajo interno, a aprender a expresar lo que sentimos, ¿no? Hay enorme deficiencia en nuestra cultura. No sabemos cómo expresar apropiadamente nuestro miedo, ni que hablar cuando una persona, y a los niños cuando dicen tengo miedo, no seas débil y todas las cosas espantosas que se dicen. No, tengo miedo porque tengo miedo, y validar lo que sentimos y aprender a expresar los sentimientos con autenticidad. Aprender a expresar los sentimientos. Yo puedo estar enojadísima y eso no quiere decir que salga a romper cosas, sino que pueda pronunciar la realidad, las palabras reales que digan estoy muy enojada, de la manera que me salga. Pero darle entidad, realidad y expresión a lo que sentimos, eso va a ser muy importante para trabajar esta angustia existencial. En segundo lugar, acercarnos hacia nuestra autenticidad todo lo que podamos. Aprender a desanestesiar esta parte dormida que ¿por qué no quiere mostrarse? Tiene miedo. ¿A qué? Ser auténticos y sinceros. Si yo hago lo que siento y necesito, tengo miedo de que, y completa, ¿de qué tenés miedo? De que no me aprueben, de que no me acepten, de que no me quieran, de que me critiquen, de que me excluyan, de que no me inviten, ¿no? De tantas cosas. Y superar el temor al rechazo es una parte necesaria de nuestro trabajo interior. O vivís rechazándote a vos mismo y a vos misma con la aprobación de los demás, o vivís con tu propia aprobación, aunque eso implique el rechazo de alguna persona, que no te va a rechazar todo el mundo. Siempre hay alguien a quien le caerás bien, quien esté de acuerdo, y siempre hay alguien a quien no le guste si no esté de acuerdo, y está bien. Es así, no tenemos por qué gustarle ni tener la aprobación de todo el mundo. La primera y primordial aprobación es la de nuestra propia conciencia interna, ser la congruencia con nosotros. Esa es la primera y primordial aprobación que tenemos que lograr. O sea que superar el temor al rechazo es una parte importante del crecimiento interior. Es difícil, nos puede acompañar un buen amigo, un terapeuta, un grupo de validación, donde, por ejemplo, estamos en un retiro o estamos en una actividad del contexto de práctica interior y se nos invita a hablar con autenticidad. Entonces todas las personas nos disponemos a escuchar sin juzgar, a poder dar espacio a todas las distintas expresiones, y eso va sanando ese miedo y aprendemos, bueno, puedo decir lo que realmente siento y pienso y acá me aceptan, está bien, y acá esto es válido. Bueno, y así nos atrevemos y podemos empezar este entrenamiento de expresión y de autenticidad, que es muy, muy importante. El mayor nivel de angustia y de estrés es no ser quien verdaderamente somos, es no poder ser, y sobre todo tratar de ser quien no soy. Eso es algo que nos rompe internamente y nos separa de nosotros, y por eso nos angustiamos.
tratar de ser lo que no somos. Es como esas imágenes patéticas, ¿no? De los orangutanes que los visten como personas y les ponen el traje, les ponen la corbata. Y es patética la imagen. El animal no es para asemejarse y asimilarse a una persona y usar zapatos, ¿no? Pero aunque hagamos esos esfuerzos, el orangután sigue siendo orangután, ¿no? Y a veces nosotros tratamos de convertirnos en aquello que no somos, infructuosamente, por supuesto. Y aunque lo lográramos con mucho esfuerzo y engaño y simulación y manipulación y control, y fuéramos lo que no somos y convenciéramos al mundo de eso, nosotros no estaríamos felices. Y nada de lo que viniera de nosotros, si alguien nos felicitara, ¡ay, qué fabuloso, qué fabulosa que sos! No nos haría bien porque sabemos que eso no es quien realmente somos. Es una persona, ¿no? Eso quiere decir una máscara, persona que hemos puesto. Entonces, fíjate en un bebé, si querés decir, ¿por dónde empiezo a ser auténtica? Fíjate un bebé. Todavía no tiene el bebé introyectada esa idea de que tengo que complacer a los demás y tengo que buscar la aprobación y la aceptación de los demás. Después pronto, a medida que crece, lo va haciendo. Porque el bebé hace una pirueta o hace cualquier cosa espontánea. ¿Y qué hacen las personas alrededor? ¡Hey! Aplauden. Entonces el bebé empieza, si hago esto, me aplauden. Y de esa manera, ¿no? Vamos entrando en ese sistema de condicionamientos. Por eso, si somos responsables del cuidado y la crianza, ya sea que seamos docentes, que tengamos sobrinos o hijos o amiguitos, ser muy conscientes de qué papel importante cumple esa persona referente en la formación de la personalidad y de ese niño. Poder realmente aplaudirlo cuando es quien es, poder celebrar todas las expresiones auténticas de su ser. Entonces hay una gran demanda en nuestra cultura porque no seamos quienes somos y porque seamos aquello que no somos. Entonces, ojo, esta angustia tiene que ver con eso. Trabajar para no ser loritos que repiten, ¿no? Como el lorito que repite, pero nunca va a ser como una persona que razona un loro, por más que repita perfectamente las palabras. Es decir, el lorito puede repetir algunas frases maravillosamente, pero te aseguro que si en un día estás triste y querés charlar con el lorito y pedirle un consejo, no te vas a ver aconsejar, porque detrás de esa cáscara de las frases aprendidas no hay una capacidad verdadera, ¿no? Y nosotros a veces repetimos cosas o hacemos cosas para afuera y somos como esos loritos. Charlas grupales para escucharnos sin juzgar, las podemos tener en cualquier entorno de práctica espiritual sincera. Nosotros a veces en Guía Espiritual brindamos posibilidades de participar en cursos, facilito personalmente espacios de meditación en Buenos Aires, hay retiros que hacemos, y eso solo por nuestra parte, pero hay muchos trabajos, hay muchos grupos terapéuticos, hay grupos afines a todo esto que estamos diciendo, donde la consigna es de escucha integral, de escucha profunda, de cultivar la empatía, la sensibilidad, la conexión verdadera. Entonces preguntarme, para romper con estos roles impuestos desde afuera, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y la vida de quién estoy viviendo. Estoy viviendo la vida de mi mamá, estoy viviendo la vida de mi papá, estoy viviendo la vida de mis maestros, estoy viviendo la vida de un tío, estoy viviendo la vida del señor de la propaganda, estoy viviendo la vida de quién. Entonces poder sincerarnos y poder volver a nosotros para entender que tenemos que vivir nuestra vida, que ese es el lugar primordial que tenemos que ocupar, y que tenemos necesidades que son muy únicas y personales, y esas son las necesidades que tenemos que atender. Y si seguimos ensañándonos en no escucharnos y en no tomar contacto con nuestras verdaderas necesidades y tiempos y ritmos y momentos, esa angustia no va a poder resolverse.
la sociedad nos hace de manera tal que reprimimos lo que sentimos, porque por ejemplo en algunos ámbitos, para responder a esto, no está bien decir que estamos tristes. Incluso en grupos de amigos que pueden con la mayor inocencia y buena intención, pero si no tienen educación emocional, cuando alguien llegue y diga, estoy muy angustiado, estoy triste, van a tratar de distraer o de generar otra cosa alegre para que eso no sea lo que tiña la reunión. Cuando lo que más necesitamos es un espacio donde tomar contacto con eso y ser escuchados con empatía y con compasión, ¿no? Entonces, estamos entrenados para reprimir lo que sentimos, como ese poema de Garrick, ¿no? Que se llama Reír llorando, y que en esta sociedad el carnaval del mundo engaña tanto que la vida son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas, dice el poema cuando termina. Aprendemos a llorar con carcajadas y a reír con llanto, ¿no? Porque no importa lo que esté pasando por dentro, tenés que sonreír. Reprimimos lo que sentimos y somos buenitos, ¿no? A ser buenito. Pero un ser humano necesita ser total, no necesita ser buenito. Si a veces nos enojamos, necesitamos aprender a decir estoy enojado y expresar correctamente el enojo, que no quiere decir que todo el tiempo sonrío porque, ¿no? Ni quiere decir que voy a ser malvado, pero a veces hay versiones de nosotros que tiene que ver con una agresividad positiva y que no es una agresividad dañina, pero es una agresividad, es una fuerza de mucha carga, que es intensa, que no es agradable, que puede incomodar, y que va totalmente en contra de ser buenito y apropiado y sonreír todo el tiempo. Pero en ciertos ámbitos, por ejemplo, a las niñas se les dice que siempre tienen que ser complacientes y amables. Pero nosotros no nacimos para ser complacientes. Nacimos para aprender a ser auténticos y seguir nuestro propio ritmo, y a veces es decir no, un no rotundo, que lo puedo decir con amabilidad y con suavidad, pero sigue siendo un no, sigue siendo una N y un O, ¿no? Y una O, no. Aprender a decir no, aprender a poner límites es una parte importante de este crecimiento interno. Y si no nos lo han enseñado, estamos a tiempo de aprenderlo. ¿Dónde puedo ir a aprender a decir no? ¿Dónde puedo ir a aprender a poner límites? ¿Dónde puedo ir a aprender a dejar de estresarme, de angustiarme y de enfermarme por no poder decir quién soy y vivir como quiero vivir, ¿no? Entonces, nuestra cultura no saludable en este sentido no es saludable porque no hay espacio para nuestras emociones reales y verdaderas, y quiere que nos adaptemos a un determinado molde que le es conveniente, pero que no es conveniente para nuestro ser espontáneo. Genera angustia y dolor innecesario. Entonces pregúntate a qué aspecto que te gustaría decir que no estás pudiendo decir que no, y a qué te gustaría decir que sí también y no estás diciendo que sí, ¿no? Ay no, porque estoy cansado, porque no tengo tiempo, y no estás diciendo que sí a cosas que encenderían tu alma, ¿no? Hace más cosas que hagan feliz a tu yo interior y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. Entonces, otras cosas prácticas con las que termino estas reflexiones. Recordá que no expresar lo que está dentro tuyo es tan perjudicial como expresar lo que no está dentro tuyo, ¿no? Los dos aspectos para trabajar. Y en cuanto a la angustia, poder brindarte ese entorno donde sí seas reconocido y sí seas mirado, donde sí puedas ser auténtico, donde puedas vivir lo que deshace la angustia, que siempre en el yin y el yang, ¿no? En este mundo dual, es una moneda, y del otro lado de la angustia está la calma. Entonces vas a poder tomar contacto con la calma, y al tomar el contacto con la calma, la angustia se disipa cuando prepondera la calma en tu experiencia. Y esta charla sí queda grabada, no te preocupes. Un ratito después, cuando terminamos el vivo, queda publicada y se pueden ver todos los vivos anteriores también, no los borramos en nuestra cuenta de guía espiritual. Hacer cosas para el cuerpo y con el cuerpo es muy importante. Movimiento, yoga, alguna disciplina suave que te vuelva a poner en contacto con el cuerpo,
porque increíblemente, pero también en ciertos ámbitos, tenemos una relación muy dañina con el cuerpo a través del espejo nada más, de cómo se ve el cuerpo. No, toma contacto con tu cuerpo de cómo se siente de adentro, qué está necesitando, qué está apretado, qué está ignorado. Hay partes de nuestro cuerpo ignoradas que no visitamos, que hemos excluido de nuestra totalidad. Volvé allí con suavidad, con amabilidad, con amigabilidad, atendiendo tu cuerpo, sintiéndolo desde adentro, qué necesita soltarse, qué necesita ablandarse, qué necesita expandirse, qué necesita expresarse. Y tal vez para vos sea algún tipo de danza, algún movimiento, para otro sea yoga, tai chi chuan, para alguien sea alguna actividad suave, me quiero decir, no esa cosa que tenés que cumplir con consignas y objetivos y tiempo, y otra vez entras en esa maquinaria del sistema que tenés que convertirte en algo, no. Un movimiento que te permita volver a tu cuerpo, integrarlo, validarlo, dignificarlo, que sea expresión de tu ser también, con movimientos que sean no estéticos, que sean auténticos. Después la autenticidad va a tener su propia belleza, ¿no? Cultivar siempre el contacto con la naturaleza. La naturaleza va a deshacer tu angustia. La naturaleza es pura equilibrio, armonía y pureza. Entonces, estando en la naturaleza vas a poder restaurarte. La música, pero música consciente, música escuchada conscientemente, no la música de la radio que estás respondiendo correos electrónicos, hay una radio de fondo, no. Detenerte a escuchar música, la música que te gusta, la que te place, de cualquier tipo, pero escucharla conscientemente, ya sea que la cantes, la toques en un instrumento, la expreses o la escuches meramente, pero toma contacto. Otro tema que me gustaría sugerir para otro vivo, gracias por esta charla, Tamel. Bueno, después contarnos, Viole, cuál es ese tema. Nos encantan las sugerencias. Y después, muy importante para deshacer la angustia que tiene que ver a todo nivel, con que nosotros, mal o bien las cosas que hacemos, no es que somos los culpables, ¿no? de las situaciones. Podemos participar y tener distintos grados de responsabilidad. Pero muchas veces con la angustia, como esta sociedad no hace espacio, culturalmente no estamos entrenados para sentir las emociones todas, sino algunas, y esas son excluidas y reciben mala prensa, poder brindarte esa autocompasión donde te puedas sentar y validar lo que sentís, ¿no? No es tu culpa, puede ser que participes, que hayas tenido responsabilidad, pero aún así participamos en una existencia que nos excede, que es normal que nos abrume, y por eso es tan importante saber de qué maneras y en qué espacio voy a encontrar refugio de lo que me abruma. Esto es muy importante para esta angustia existencial. Saber que hay refugios donde podés soltarte, podés descansar en la naturaleza, como te dije, en el movimiento, en la meditación, en la música, la danza. Vas a poder cultivar estas maneras de calma que deshacen la angustia, ¿sí? Si hay calma, quiere decir que la angustia se disipa. Así que eso es una manera positiva también de trabajar la angustia. Bien, me gustaría que compartamos unos breves minutos de una práctica para aprender cómo sería, por ejemplo, hacer esto. Ahora lo hacemos en grupo. Sucede que por la naturaleza del vivo estoy yo solamente hablando, pero si este fuera un grupo, un círculo, estaríamos comentando, estaríamos contando de qué maneras nos resultan a nosotros más eficaces para calmarnos y ayudar a que se disipe una vez que fue integrada la angustia, a resolverla, a integrarla. Estaríamos comentando, ¿no? qué es lo que sentimos y cómo sería ese yo auténtico que somos si lo dejáramos expresarse, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces, como no tenemos esa posibilidad, vamos sí a practicar juntos. En el momento en que cerramos los ojos y conectamos con nuestro ser espiritual, nuestro ser interno, recordá que ingresás en una dimensión que está más allá de este tiempo y de este espacio. Aunque sea, y de hecho es incomprensible por la mente.
el tiempo y el espacio son solo una parte de la realidad. Y nuestro cuerpo, nuestra mente existen en el tiempo y el espacio, pero nuestra esencia espiritual no existe en el tiempo y el espacio. Trasciende, por eso es eterna, es ilimitada, es inmutable. Y está en todas partes y en ningún lugar al mismo tiempo. En ningún lugar que pueda señalar ahí en detrimento de otro, quiere decir. Entonces brindate un entorno donde sea que estés escuchando esto, de relajación y de aceptación. Si la angustia es intensa, puedes estar hasta temblando, o llorando, o tremendamente contraído o contraída. Simplemente reconoce que la angustia es un aspecto nada más de tu ser. No es que todo tu ser es angustia, es que la angustia es un aspecto de tu ser. Y ahora, desde ese otro aspecto de tu ser que no es angustia, mirás la angustia. La reconoces. Le permitís estar. Le devolvés su dignidad. Podés imaginarte inclinándote entre ella, porque esa angustia tiene una razón muy valedera para aparecer. Y me voy a valer aquí de una breve frase que escribió un gran maestro y poeta que fue Thich Nhat Hanh, un monje vietnamita budista, promotor de la compasión. Y vamos a practicar hoy con sus palabras. Inspiro y expiro. Calmo, relajo. Sonrío y suelto. Momento presente. Momento maravilloso. Desde la angustia el momento presente no parece maravilloso. Pero si yo aprendo a que mi aspecto consciente, espiritual, luminoso, calmo, abrace a la angustia, y con ella en brazos yo pueda inhalar y exhalar. Inspiro y expiro. Calmo, relajo. Sonrío y suelto. Momento presente. Momento maravilloso. Entro en esa dimensión amplia, llena de posibilidades más allá de la angustia. Posibilidades de alegría, de expansión, de amor, de compasión. Y por eso este momento se hace maravilloso. Y siguiendo esta simple consigna, inspiro, expiro,
relajo, calmo, sonrío, suelto. Momento presente, momento maravilloso. Nutro mi angustia con estas palabras, pasando por mi experiencia eso que voy diciendo. Y como un bebé que llora, levanto a esa criatura en brazos y se relaja y se calma. Y hago lo mismo con mi angustia. La tomo en los brazos de mi ser consciente, maduro, amplio, estable, armonioso, sabio. Y en esas manos la angustia de a poco se calma. Imaginamos que nuestros brazos luminosos se extienden y todos nosotros nos podemos abrazar. Realmente, dándonos confianza, conexión, compañía, apoyo, amor, buenas intenciones, esperanza, seguridad y linda amistad. Y sentí que en este enorme abrazo brindas todo eso a tus compañeros de práctica en este momento, a quienes están aquí con nosotros y quienes escuchen este vivo en otro momento. Los abrazamos también. Y permitimos que estas energías se multipliquen, como si fuéramos un gran círculo luminoso en este mundo, que traiga un poco más de armonía y de luz, que calme la angustia no solo de nosotros, de todos los seres. Que este encuentro y que esta práctica sirvan para eso en este mundo. Y voy cerrando con estas palabras del monje que cité, Thich Nhat Hanh. Estoy aquí para ti. Y para ti significa, antes de todo, para nosotros mismos. Hay dolor y sufrimiento en nosotros y todos hemos tratado de escapar de él. No hemos ejercitado la verdadera presencia que nos permite aliviar el sufrimiento que hay en nuestro interior. Nos hemos acostumbrado, empeñados en escapar del sufrimiento, a encender la televisión, leer una novela o hacer una llamada telefónica. Y eso es lo que hemos estado repitiendo a diario. Pero ese es un hábito que debemos modificar. Tenemos que volver a nosotros para poder cuidar adecuadamente de la situación. Estoy aquí para ti. Realmente significa, estoy aquí para mí mismo. Estoy aquí para mi sufrimiento, para mi dolor. Debes contemplar tu dolor como si se tratara de un niño abandonado. Y para poder cuidar a ese niño abandonado que es tu miedo, tu depresión y tu desesperación, debes volver a ti mismo. Ese niño abandonado eres tú mismo. Querido, he vuelto. Estoy aquí para ti. Inspira para poder generar de ese modo la energía de la atención plena. Y luego con esa energía acuna en tus brazos a ese bebé diciendo, mi sufrimiento, mi dolor, estoy aquí para ti. Esta es la práctica. Tomamos un segundo conciencia de estas palabras para que se impriman
estas herramientas, estas prácticas, estas ayudas en nosotros, en nuestro corazón, y poder aplicarlas, y la próxima vez que sintamos una de estas emociones, poder tenerlas disponibles y decir: estoy aquí para ti, estoy aquí para ti. Gracias por este espacio compartido, gracias por la hermosa oportunidad de aprender juntos, de practicar juntos. Podemos volver a abrir los ojos si los tenemos cerrados, y a saludarnos y a agradecernos. Y hasta muy, muy pronto. Gracias por los lindos saludos, los agradecimientos. Muchas gracias.